Así que, Carlos, buenas tardes, gracias por estar ahí. Buenas tardes, gracias por todo. Bueno, disculpen las dificultades, pero no sé si son mías o de ajenos, pero acá estamos tratando de mantener este diálogo tan productivo, tan bueno con la gente. Se me ocurre hoy hablar de algunas cosas que quizás no sean tan propias de lo que es mi profesión de economista, pero que obviamente todo es política y todo importa. Todos saben que el alcalde de Florencio Sánchez, que se apellida justamente Sánchez, fue procesado por abuso de funciones, extorsión, acomodos. Bueno, esto ocurre en el departamento de Colonia, cuya primer figura, el propio actual intendente, señor Moreira, había sido temporalmente separado del Partido Nacional por ofrecer y aceptar favores sexuales. Luego fue reintegrado. Según la actual vicepresidenta Beatriz Argimón, estaba en todo su derecho a volver, como si el tema fuera tener votos y no lo que éticamente se hace. Pero entonces esto no es un hecho aislado, es una larga lista de hechos y no palabras lanzadas al aire con dirigentes o jerarcas de la administración del Partido Nacional que han sido no acusados, no voy a referirme a los acusados, que tengo otra larga lista, me voy a referir a una lista de los que tengo que han sido procesados por la justicia, o sea que se ha demostrado fehacientemente su conducta delictiva. Y quizás aburra, pero vale la pena. Señor Carlos Mazzulo es intendente y es diputado de Flores, procesado por fraude, sentencia confirmada en el 2016. Alejandro Bauer, de Florida, edil, procesado por lesiones gravísimas a un joven conduciendo en estado de ebriedad, 2017. Horacio de los Santos, Paysandú, secretario general de la Intendencia, procesado con prisión por contribución a la explotación sexual. Álvaro Puerto, de Canelones, edil del Partido de la Gente, procesado con prisión por fraude en reiteración real y estafa al FONASA, 2017. Nelson Bosch, edil de Durazno y es diputado, procesado por suministro de drogas. María José García, edila de Colonia, denunciada por violencia contra su marido de 80 años, ella tiene 40, por violencia emocional, psicológica, económica y física, con orden de restricción de acercamiento. Luis Eduardo Sosa, edil de Tacuarembó, procesado con prisión por asociación para delinquir y contrabando. Verónica Alonso, ¿se acuerdan? Procesada por no haber hecho los pagos a una imprenta de la impresión de sus boletas de votación. Pedro de León, de Rocha, edil procesado por asociación para delinquir, contrató a un sicario por $15.000 para asesinar a su nuera embarazada de 7 meses. ¿Cuál es ese? Pedro de León, de Rocha, edil procesado en el año 2013. Andrés Arocena es intendente de Florida, procesado con prisión por abuso de funciones por compras irregulares en la comuna, en el año 2006. Heber Machín, edil de La Valleja, procesado por asesinar a su esposa y tirotearse con las fuerzas de la policía cuando fueron a detenerlo, 2007. Ángel García,
edil de Soriano, destituido del BPS y con denuncia penal por tramitar jubilaciones truchas, año 2015. Marcelo López, de Cerro Largo, es candidato a alcalde de Río Branco por la lista 404, procesado con prisión por falsificación de firmas y sacar préstamos a los ancianos de su casa, alojados en su casa de salud, para su provecho. Nelson Petre es presidente de la Junta Departamental, procesado por abuso de funciones. Alexis Bonaón es secretario general de la Junta Departamental de San José, procesado por abuso de funciones. Valero lo reincorporó como asesor. Rafael La Rosa es candidato a intendente de Maldonado, procesado con cárcel por atentado violento al pudor contra 2 niñas del Piriápolis. Sergio López, dirigente de la Alianza Nacional, procesado por suministro de drogas. Después tenemos el caso Montaño. Acá no hay procesamiento, hubo simplemente destitución. Hubo personas que ni siquiera pudieron asumir su cargo, porque antes de asumirlo además fueron destituidos por irregularidades. ¿Te acuerdan del caso Montaño, del señor que acomodó en ACE a 130 personas, que luego fueron, se constató el hecho denunciado por el semanario Búsqueda, que luego tuvieron que destituir a 40 de los 130, no sé qué pasó con los restantes 90. Esos son los casos en que hay procesamiento o que hay una decisión expresa reconociendo el hecho delictivo por parte de organismos que tenían a su cargo el juicio, como el caso del directorio del Partido Nacional, en el caso del intendente Morales. No estoy hablando de denuncias, que hay otros 30 o 40 casos de denuncias que fueron retiradas o que no fueron procesadas por la justicia, pero que están allí. Por lo tanto, no conviene decir nombres de personas por cualquier circunstancia que después pueda rebotarnos. Pero aquí lo que hay entonces es que todo esto es como un poroto al lado del vaciamiento del Banco Pan de Azúcar, la falta de controles del Banco Central que dejaron colgados a muchos depositantes, ahorristas, sobre todo los pequeños, en el año 2001 y 2002, y que le valió a casi el procesamiento al contador Enrique Braga, que era el presidente del Banco Central y que después fue ministro de Economía. Fue procesado en el periodo del gobierno del doctor Lacalle Padre. Ni que hablar las comisiones corroboradas por la propia justicia o los negociados se facilitaron corroborados por la propia justicia a los hermanos Ron, al señor Benamú, al señor Cambón, al señor Greno, todos esos casos muy connotados también en la época del gobierno de Lacalle Herrera. Y esta gente que arrastra tantos prontuarios, que desató todas las furias del revanchismo, levantaron las auditorías como si estableciesen la Sagrada Inquisición. Como que la memoria colectiva no es buena, y lo que tratamos de hacer es justamente poner las cosas en su sitio. Y hay 2 refranes que yo quiero que la audiencia en todo caso los evalúe a ver si se aplican al caso. Uno es: dime con quién anda y te diré quién es. Y otro es: cree el ladrón que todos son de su misma condición. Entonces yo no quiero hacer ningún juicio, pero lo que puedo decir es que en la actualidad
el ministro Cardoso, lo hecho por el ministro Cardoso, que ha sido denunciado ante la justicia, lo hecho con la enajenación de los derechos del país sobre el puerto, que ya ha sido denunciado ante la justicia por el Frente Amplio, y al decir del senador Carrera, es un contrato infirmable por un gobierno que se precie. Y yo diría que la estafa a la opinión pública con el tema de las tarifas son hechos actuales que rompen los ojos. Entonces yo creo que ante estos hechos no queda otra que el pueblo reaccione, que el pueblo sepa dónde estamos parados, que el pueblo de alguna manera use un instrumento que tiene a su mano, que se llama votación para derogar la ley de urgente consideración, porque aquí no se trata solamente del contenido de la ley, que es sumamente perverso y afecta también de ese lado derecho de los ciudadanos. Por ejemplo, cómo se facilitaron negocios en otras épocas y cómo ahora se quitan prevenciones para el lavado de dinero en un artículo de la ley de urgente consideración. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Señor Lacalle, actual presidente, cuando se le dice, se le pregunta qué opina sobre el llevar a la justicia el tema del puerto, responde que estuvo al tanto de todos los pasos de esa negociación y que se siente muy tranquilo respecto a lo que se quiso hacer y lo que se hizo, y que está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía si ésta decide citarlo. Yo creo que el señor Lacalle nuestro presidente, habla mucho y a veces puede cometer pifiadas. Porque él como abogado sabe que él no es el que está citado ante la justicia, porque la Constitución de la República establece en sus artículos 93 y 172 que la única manera de hacer comparecer a un presidente ante la justicia es mediante lo que se llama juicio político, que lo tienen que establecer desde la Cámara de Diputados. Tiene que haber una denuncia acusándolo ante la Cámara de Senadores por graves contradicciones con la Constitución y la ley, por graves formas de violar Constitución y ley, y la Cámara de Senadores, por mayoría de 2/3, tendría que suspender al presidente de la República en sus funciones para que se realice la audiencia ante la Fiscalía. Quiere decir que lo que nos está diciendo el presidente es hombre que es abogado, ¿no? Que sabe de derecho, que está involucrado en la situación, es totalmente inexacto. Bueno, y creo yo, para finalizar, que se me va a poder decir, se me va a querer decir, que sobre temas de ética está el tema de lo que hizo Sendit, y entonces nosotros somos, y yo no le saco la castaña, no saco el problema de lado, para nada, y digo, lo que estuvo mal en el tema ANCAP fue cómo se paró el Frente Amplio, y quizás la autocrítica es difícil de que se realice en ese sentido, porque se paró no planteando que las inversiones en ANCAP fueron inversiones que eran absolutamente necesarias frente a la obsolescencia en que se había dejado al ente, y
en administraciones anteriores y que las inversiones eran necesarias para generar una nafta, combustible de calidad, sin plomo, un combustible y una procesamiento del crudo en condiciones de que ese crudo pudiera llegar a la gente en calidad, tiempo y forma y en precio. No se dijo eso, y como bien se sabía por muchos actores que estuvieron involucrados, los gastos públicos no se dividen entre inversiones y gastos, se consideran todos como gastos, porque ese es el manual que el Fondo Monetario Internacional impone. Y entonces toda empresa pública que haga una inversión van a decir que miren todo lo que gastó, y inversión financiada perfectamente. Entonces se dio como que la inversión era un gasto innecesario cuando era un gasto necesario. Se dio que la inversión era un vaciamiento de ANCAP cuando aquí nadie se llevó nada de ANCAP. Se dio como que la inversión entonces no se contabilizaba en el activo, sino que se contabilizaba como pérdida. Y se dijo que ANCAP estaba entonces fundido y que la causa del aumento de los combustibles era que ANCAP estaba fundido y por eso tenía los combustibles. Se dijo todo eso, y si nos paramos mal, no parando esa farsa, si como dije, el sector estudiantil, el sector profesional, el sector que podía haber dicho las cosas aclarando temas técnicos en cuanto a contabilidad, no lo hizo, y me estoy refiriendo tanto a los técnicos del frente como también a la expresión que tenía que antes era válida y se hacía de las facultades, de los pronunciamientos de los intelectuales sobre cómo es el proceder para no dejar correr semejante mentira. Bueno, no, nos paramos sobre algunas actitudes y algunas desprolijidades éticas que tuvo en el tema título y en el tema de entregar pequeños gastos de pequeña escala en el patrimonio individual y el patrimonio colectivo, lo cual estuvo mal y fue un problema ético. Pero no nos podíamos parar en ese punto para justificar que ANCAP había sido vaciada por el compañero o por quien sea, de ninguna manera. Y eso fue lo que se corrió en la opinión pública, y eso también fue una estafa desde el punto de vista de que la gente se le hizo creer algo que debió haberse aclarado, pero que en ese momento no tenía la validez ni tenía el problema de fondo era perfectamente otro. Por eso entonces, ahora que ya no va a haber autocrítica al respecto y que es difícil hacerla, quería decir esto porque creo que viene otro Uruguay con otro Frente Amplio que quizás esté remozado y que pueda, como tú decías la vez pasada, volver a ser lo que antes eran, y en los movimientos estudiantiles y los movimientos de intelectuales puedan volver a ser lo que antes eran, en un país que supo de crecimiento económico, que supo de mejor bienestar, que supo de mejor redistribución del ingreso, y que ahora tiene una amenaza y una incertidumbre enorme, y que al igual que los Paraná Papers, ahora vienen estos otras denuncias sobre lo que es en realidad mucha gente, como el presidente actual de Ecuador, como el ministro de Economía de Brasil, como el presidente del Banco Central de Brasil, gente que está en esos cargos y no tiene ninguna validez ética para estarlo, desde el momento que hacen lavado de dinero y aprovechan las instituciones que internacionalmente se prestan para eso, y como acá hubo falsos controles bancocentralistas y muchas ahorristas y mucha gente perdió dinero, ingresos en la crisis del 2001-2002,
en muchos países está pasando que esa falta de controles habilita el lavado de dinero, la fuga de capitales, y así están como están muchos países. Muy bien, por acá llegamos y lamento no poder expresar con gestos en el día de hoy lo que quiero decir en palabras. Pero resolvimos el problema igual, bien, muy bien. Aclaro a todos los televidentes que ya lo saben por ahí, que la red de Facebook, recién apareció la red de Facebook, pero no habilita transmitir, WhatsApp está inhabilitado y Instagram está inhabilitado. Así que por eso tenemos algunos problemitas además para comunicarnos con los columnistas. Pero vamos bien, Carlos, vamos bien. Vamos arriba. Gracias por estar. Hasta pronto.